Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos navegando por mares, explorando ruinas, el saber y todo tipo de nuevas civilizaciones, recorriendo el mapa en busca de nuevas aventuras. Eso sí, siempre acompañados de Alma Mínguez, Un saludo, aventureros. Daniel Cordero Un saludo, aventureros. y el que os habla, Víctor Vera. Jaime dice que llegará un poco tarde, así que si llega, pues ya se incorporará, y si no, pues ya para la próxima. Y bien, pues tras saludar como es debido y presentarnos ante la historia, entraremos en la cantina, saludaremos y, como es habitual, nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de nuestra serie Mundos Perdidos y en este caso hablaremos de los íberos. Bienvenidos, aventureros. Hoy abrimos un nuevo portal dentro de nuestra serie de Mundos Perdidos. Esta vez el viaje no nos lleva al otro lado del planeta, ni a una civilización perdida entre junglas o desiertos lejanos, sino a un mundo que existió aquí mismo, bajo nuestros pies. Antes de Roma, antes de los reinos que conocemos, antes de que la historia se organizara con fecha y nombres, hubo un pueblo que habitó nuestras tierras mediterráneas y que dejó tras de sí símbolos, esculturas y un lenguaje que aún hoy nadie ha logrado descifrar por completo. En ese pueblo misterioso, ese pueblo misterioso es el de los íberos, una civilización orgullosa, guerrera, profundamente espiritual y envuelta en un silencio que dura más de 2000 años. Ajustad vuestros auriculares porque vamos a adentrarnos en un mundo cuya historia aún late bajo la arena. Bueno, pues aquí ahora, como ya sabemos, Alma, que es nuestra experta en historia, Directamente me pues lo pasas a mí, ¿no? No hay introducción. sí, nos va a deleitar con una explicación muy detallada. Ahí ya te dejo con lo que tú quieras. Yo iré metiendo datos porque he buscado. Hay bastantes cosillas, la verdad. He encontrado cositas. Así que nada, vamos interviniendo un poco todos y vamos haciendo, ¿vale? Mira, un saludo a Chris MM114 que nos saluda por Twitch. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, estamos? Chris. Hola, hola, hola. Y bueno, el pueblo íbero, pues un mundo levantado en piedra. Los íberos vivían en ciudades fortificadas llamadas Ópida o Opida. ¿Cómo es, Alma? Es Oppidum si es uno solo, si te refieres a uno solo, Oppida si te refieres a varios. Vale, pues sí, el pueblo entero. Pues situadas estratégicamente en colinas y montañas. Lugares como Ullastret, Ilisi o Castellet de Bañolas no eran simples poblados, eran fortificaciones complejas con murallas, barrios artesanos y miradores que dominaban el territorio. Su ubicación no era casual. Desde lo alto controlaban caminos, recursos y rutas comerciales que conectaban la península con fenicios, griegos y cartagineses. El Mediterráneo era su puerta al mundo. Los cronistas griegos los describían como un pueblo fuerte, orgulloso, difícil de someter, porque era una cultura que prefería negociar antes que arrodillarse. ¿Qué tienes que decir a todo eso? ¿Me he Pues, colado? no, está bien, lo has dicho bien, lo has dicho bien. A ver, la civilización ibera, vamos a llamarlo así, porque realmente es un contexto de un mestizaje de pueblos que responden a un origen un poco común y a un mestizaje con las culturas griega, fenicia y cartaginesa, como bien has dicho. En el primer episodio de Tartesos, que creo que yo no estuve en ese episodio, seguramente hablaríais de toda la parte meridional de España, cómo Tartesos surgió también en base a esta influencia fenicia que llegó desde el Levante mediterráneo, desde la zona meridional del Levante. Y vamos a ver, en el caso de los íberos, cómo esta influencia prioritariamente va a ser la cartaginesa, que va a colonizar a partir de que los fenicios dejan lo que son las costas españolas, o sea, de la península ibérica, llegan los cartagineses y también
los griegos. Con su colonización, sabemos que la colonización griega inicia ya en el siglo IX a.C., pero será aproximadamente hacia el V cuando ya empiezan a asentarse de manera más, establezcan sus colonias como van a ser pues Ampurias, van a ser Rosas, etc. Bueno, pues como he dicho, es una civilización de mestizaje. Los pueblos que vamos a ver, íberos, son diferentes entre sí dependiendo de las zonas. Para que os hagáis a la idea de lo que es la península ibérica, sería la parte meridional andaluza, todo el Levante hasta Cataluña, ¿vale? Sería toda la franja del Levante. Esta es la cultura íbera. Luego el resto de la península se dividiría en otros pueblos que serían los celtas, que estarían pues los galaicos, los betones, bueno, todo este tipo de pueblos, los celtíberos, que serían un mestizaje también entre íberos y celtas que estarían en toda la zona de Aragón, por ahí, Aragón, La Rioja, Navarra. Pero ahora nos vamos a centrar en la civilización íbera, ¿por qué? Porque lo bonito de esta civilización realmente es que al ser mestiza, adquiere los rasgos indígenas que ya traía de sus predecesores, de los campos de urnas, de Tartesos, etc., y los mezcla con todas estas corrientes que llegan a ser incluso babilónicas, asirias, fenicias. Nos llega un mestizaje desde todo el Mediterráneo y desde Asia impresionante y se fusiona en la península ibérica. De tal modo que vamos a ver que en los enterramientos y en los ópida vamos a encontrar cerámicas griegas que nos hacen de elementos de datación para lo que vamos a encontrar. Y, por supuesto, imágenes fenicias, cartaginesas como la diosa Tanit, el dios Baal, que lo vamos a ver en enterramientos propiamente dichos de los propios íberos. Y es por eso, es una cultura súper interesante en este sentido. Y porque obviamente va a ser después la que va a fusionarse con el Imperio Romano cuando llegue, cuando a partir de 200... Esto ya lo hablaremos al final. Para que os hagáis a la idea, comienza aproximadamente en el 6 a.C. y se entiende finalizada hacia el 2 a.C., aunque a partir del 3 ya empieza el declive. ¿Por qué empieza el declive? Porque llega el momento en el que Roma llega en el contexto de la Segunda Guerra Púnica, para acabar con los cartagineses, con quien mantenía esta guerra, todos lo sabéis, y entra en la península ibérica tratando de buscar, pues eso, acabar con estos cartagineses, a los cuales determinadas tribus, determinados principados íberos se anexionarán y otros se anexionarán a los romanos dependiendo de sus lealtades. ¿Qué pasa? Que cuando acaban con los cartagineses, allí por el 205 a.C., Escipión el africano llega y dice, bueno, pues he acabado con los cartagineses, pero yo de aquí no me voy. Y se queda en la península ibérica. Y cuando se queda en la península ibérica y los íberos se dan cuenta de que no venían para simplemente acabar con los cartagineses por su propia guerra, sino que venían para quedarse y obviamente fusionarse con todo lo que había ahí y sobre todo conseguir los recursos que existían, que no eran pocos en toda esta fachada mediterránea, pues entonces empiezan a rebelarse contra Roma. Y ahí entraremos ya en el contexto de que se rebelan y obviamente son rápidamente vencidos. No así el resto de la península, que si queréis en otro capítulo podemos hablar de los celtas y veremos que a los celtas no les fueron tan fácil someterlos. De hecho, les costó bastante y bastante sangre de por medio. Pero bueno, centrémonos en Iberia. Tiene ese rango de datación desde el 6 a.C. hasta el 2 a.C. Y en este contexto pues vamos a encontrar diferentes zonas importantes. Si queréis vamos por zonas o hago primero una explicación general. En lo general, lo que tú has dicho, Víctor, está bien. Normalmente se desarrollaban en ciudades, que realmente no eran ciudades, no se puede hablar de urbanismo todavía, porque no tenían trazado urbano, estaba un poco puesto de unas maneras un poco más deslavazadas y no tenía ciertos elementos propiamente del urbanismo, pero sí que hablamos de un protourbanismo. Y en estas ciudades que eran siempre construidas sobre cerros pues para defenderse, obviamente sabemos que los íberos eran un pueblo
muy, muy beligerantes, es decir, les gustaba, era muy guerrero, le gustaba la guerra, había muchas guerras entre ellos, aparte de los tratos y tal que pudieran tener, pero eran muy guerreros. Y esto lo vemos sobre todo en los enterramientos, estelas y demás. Que vamos a ver que la figura del guerrero es una norma, ¿no? En el mundo íbero. Pues sus ciudades son siempre amuralladas, con amplias murallas, incluso con doble muralla. Vemos que tenemos en algunas, como por ejemplo, has nombrado Ullastret. Ullastret era una ciudad de los indiquetes, que era uno de los pueblos íberos que están precisamente ahí en la zona de Cataluña. Y Ullastret estaba justo al lado de un asentamiento griego, que era Ampurias, Emporión, que es uno de los más conocidos. Y era súper. Era un ópida, un oppidum súper interesante, porque se veía con todas las construcciones, muy grande. Enseguida tuvo relaciones con Emporión, de la que se nutrió, fue madre nutricia para Ullastret. Y como sucede a lo largo de toda la zona del Levante, pues todo este mestizaje con las nuevas colonias, en el caso de los griegos, Emporión, Rosas y demás. En el caso de los cartagineses, vamos a ver en Gadir y en otras, en Sexi y demás, vamos a ver cómo también van mestizando y van tomando estos elementos, y esto va a definir todo lo que ellos van a hacer, porque van a tener la cultura indígena que traían de campos de urnas. Si no sabéis lo que es la cultura del campo de urnas, es una cultura del bronce que se extendía ya desde la zona de Europa septentrional, desde el continente, y es una cultura que básicamente se caracteriza por sus enterramientos, que se hacía, obviamente, no hace falta pensar mucho para llegar esto de que lo que hacían era los enterramientos en unas urnas que después metían en el suelo, ¿vale? Y esto se llama la cultura de campos de urnas. Bueno, pues ellos se extienden de esto, pero también con sus propias características. Entonces, ¿qué más puedo contar? Es que aquí hay un montón de cosas. Podemos hablar de religión, podemos hablar de sociedad, podemos hablar de enterramientos, de todos los yacimientos que nos han llegado, que son súper interesantes, y por supuesto podemos hablar de las damas ibéricas, de los grandes yacimientos como Cerrillo Blanco, como el Pajarillo. Podemos hablar de los grandes ópida que se han encontrado, como el mismo Ullastret o tantos otros. Y Yo creo que antes podemos saludar a Jaime, que ya ha llegado, ya lo tenemos por aquí. Yo no era ahí tras tanta charla ya. Hola, Jaime. Sí, no, hola, ¿qué tal? A ver, no quería interrumpir porque, claro, pues, veo un discurso increíble y he dicho, bueno, mejor que me callo y espero a que terminéis y demás. Confirmamos que es la experta en historia de nuestro podcast, no hay duda ninguna. Joder, no, total, o sea, llego a saber esto y a lo mejor ni entro, o sea, así tal cual te lo digo, porque yo no, veo que no me necesitan, me pongo a hacer más cosas. ¿Todo bien por eso? Podéis ir parándome, porque si no me puedo pagar todo el podcast hablando. Así que ir parándome y diciéndome eso. Continúa. No, pero yo simplemente, como introducción, a ver, no, creo que ya lo habéis mencionado, ¿no? Que los, perdón, que los íberos, pues obviamente fue un pueblo formidable que surgió pues a finales, ¿no?, de la época de bronce, inicios de la época del hierro. Entonces es digno de admirar porque además mucha gente, por desgracia, los considera pues eso, unos incultos, unos bárbaros, pero nada más lejos de la realidad. Los íberos estaban especializados en varias áreas, ¿no? Metalurgia, salazones, vinos, también la propia cerámica y bueno, para resumir un poco lo que dice Alma, efectivamente Roma, pues hombre, siempre ha jugado un poco con la inteligencia siniestra, ¿no? Pues les fingieron que eran amigos de los íberos, sí, os ayudamos con tal, no sé qué, y luego pues como que se la metieron un poco doblada, ¿no? En el fondo lo que querían los romanos era lo mismo que los cartagineses, ¿no? Lo mismo que los cartagineses, ser los dueños de los íberos, conquistarles y explotar, como bien ha dicho Alma,
todos los recursos de la península ibérica. Entonces, para nada me sorprende, ¿no? Porque Roma, creo que en alguna que otra vez, algún que otro capítulo hemos dicho que es bastante famosa en los juegos del ajedrez, de conquistas y de jugadas. Suena un poquito a algo así parecido a Napoleón y esas cosas que pasaron también. Sí, o a Juego Sí. de Tronos. Juego de Tronos también. Una cosa que quede clara, los cartagineses aquí no querían conquistarnos, de hecho estaban asentados como los fenicios para comerciar, o sea, igual que los griegos, no vinieron como conquistadores. El hecho de que Roma acabase en Hispania fue porque el conflicto que tenía con Cartago ya venía desde fuera de Hispania, lo que pasa es que Hispania, llamada después por Roma así, obviamente no se llamaba en ese momento, pero digamos que simplemente en el campo de lo que es la península ibérica tuvieron el desenlace de la Segunda Guerra Púnica, pero esto no iba con los íberos. Los íberos no tenían en principio nada personal con los cartagineses, a no ser que tuvieran algo pueblo por pueblo, ¿vale? Pero en general no tenían nada. Lo que pasa es que, claro, en un conflicto armado, pues lo típico, unos se ponen de aliados con unos y otros con otros, realmente no tienen... De hecho, hasta donde yo sé, a muchos de los íberos Roma no les hacía gracia, ya desde el principio, ¿vale? Pero como iban en plan, vamos a conquistar a estos, porque estamos en guerra con estos, o sea, con vosotros no tenemos nada, pues entonces tampoco les importaba tanto. Les empezó a importar cuando se dieron cuenta de cómo se estaba desenvolviendo el asunto. Pero hasta entonces no. Para que quede claro, porque los otros pueblos no fueron conquistadores en ningún momento. Bueno, también hay una cosa bastante importante en la cultura de los íberos, que fue la escritura, ¿no? Bueno, es una lengua que resiste el tiempo y aunque conservamos inscripciones cerámicas grabadas y láminas de plomo con escritura íbera, la verdad es que no hemos descifrado completamente su lengua. No se parece al latín, al griego ni al celta, y aunque podemos leer sus signos, el significado profundo sigue fuera de nuestro alcance, ¿no? Hay bastante misterio en esto para terminar de completar esto. Es como si los iberos hubieran escrito mensajes destinados a otras generaciones que están ahí, pero no acabamos de entenderlo. Pero vamos, que se hubieran llevado la clave del código con ellos, pues los entenderíamos mejor. Al respecto, es interesante decir que, por si alguno no lo conoce, la diferencia entre lo que es prehistoria e historia se basa en la escritura. Como bien has dicho, la lengua íbera surge en este momento y surge como consecuencia de este mestizaje con los pueblos coloniales. Hasta entonces no existía escritura como tal, empiezan a usarla a partir de ese momento y empiezan a usarla porque para el comercio es necesario tener algún tipo de escritura para poder realizar las transacciones, igual que con la moneda. La moneda es necesaria en tanto en cuanto necesitas hacer transacciones, ¿no? Entonces, los íberos tienen varios tipos de escritura. Una es un silabario, pero haced cuenta que la lengua íbera se traducía a la fonética que existía en ese momento. Por ejemplo, después la romana. Cogían lo que es su lengua y la ponían en caracteres con silabarios ya existentes. ¿Qué pasa? Que no se ha descubierto del todo, se puede traducir, pero se puede traducir solo partes, no toda. Entonces, esa es la curiosidad. Lo que se sabe es que es una lengua no indoeuropea y que pues, se nutría de otras lenguas, pero realmente no nos han llegado escritos, no tenemos escritos y esa es una de las cosas más difíciles, sobre todo para interpretar la iconografía pues, de todos los restos arqueológicos que encontramos, porque nos podemos hacer a cuentas de que este símbolo, por ejemplo, para ellos, en el caso, imaginaos, de los lobos, el lobo era un símbolo íbero muy importante para ellos en cuanto a la iconografía. Creemos que se debe a que el lobo era visto como un elemento de transición del mundo de los vivos al mundo de los muertos, ¿vale? Aparte de un delimitador de tumbas y aparte de una figura que protegía, por así decirlo,
existía esa creencia de que el lobo, igual que si fuese una valquiria, te lleva al mundo de los muertos, es como un transmisor, ¿no? Pero todas estas simbologías las deducimos y las interpretamos, pero no tenemos textos que nos avalen exactamente qué es lo que querían decir. Igual que muchísimos relieves que aparecen también pues, con escenas en el mismo monumento de Pozo Moro, que es muy interesante. Si queréis hablamos de este yacimiento, ya que es uno de los más importantes y más reveladores, es de los primeros de la península ibérica, y si habéis ido al Museo Arqueológico Nacional de Madrid, veréis que de hecho está montado ahí, con el resto, las ruinas de lo que quedan, porque no queda todo. Es un elemento funerario de una tumba principesca que se levantó justo encima de lo que es la cremación que hicieron del cuerpo. Ellos, encima de esta cremación de las cenizas, ya levantaron el elemento turriforme. Y básicamente es una columna, no sé si la habéis visto, no sé si puedes poner alguna foto para que los vean, no sé si sería interesante o no. Es un elemento turriforme que tiene 4 leones alrededor de la base, una base escalonada, y después lo que es, lo que es el monumento, y termina arriba. Lo hemos terminado como podemos porque no sabemos realmente cómo fue la construcción. ¿Qué pasa con todos estos, digamos, yacimientos funerarios? Que muchos de ellos nos han llegado destruidos, y no destruidos porque el paso del tiempo, ni porque en la Edad Media hicieran una reamortización ni nada, sino porque en tiempos ya íberos se destruyeron. No es el caso de Pozo Moro, pero es el caso, por ejemplo, de Cerrillo Blanco. Cerrillo Blanco es un yacimiento donde nos aparecen 1.400 fragmentos escultóricos de hasta 60 piezas completas que nos aparecen totalmente destruidos, y es porque en los tiempos íberos, suponemos, porque no tenemos documentos históricos que nos lo avalen, hubo algún cambio de regencia en lo que es el Oppidum ibero, y entonces echaron abajo todos los monumentos, porque estos monumentos eran también monumentos al linaje familiar principesco. Entonces, si viene un nuevo gerente, un nuevo jefe, un nuevo caudillo, pues, ¿qué quiere? Pues eliminar pues, todos los elementos anteriores. Y muchos de estos monumentos nos han llegado destruidos por eso, porque ellos mismos los destruyeron. Es curioso, cuanto menos. Y bueno, volviendo a Pozo Moro, es uno de los yacimientos más importantes porque vemos toda la iconografía, digamos, fenicia, incluso asirio-babilónica, que nos aparece incluso en un friso, aparece como un banquete de seres monstruosos devorando a un hombre. Y la simbología que hacemos de esto es que este hombre está pasando al más allá, en pos de lo que se llama un banquete funerario, que ellos creían en esto, y básicamente lo que significa es esto, ¿no? Entonces todas estas imágenes sin un código en el que referenciarnos, pues nos es complicado. No así en Roma, por ejemplo, que tenemos todo escrito y tenemos tantísimos documentos, podemos saber exactamente qué quiere decir esto, qué quiere decir lo otro. En el caso íbero, pues queda más sui generis. Pasa lo mismo con Tartesos y con todas las civilizaciones pues protohistóricas también. Yo creo que es algo común. Me ha sorprendido lo del lobo, no lo había encontrado y me ha recordado mucho a la cultura vikinga con el Fenrir, con Skoll y Hati, que me recuerda mucho que es prácticamente lo mismo el significado, ¿no? Sí, hay muchas similitudes que realmente en esto no tienen que ver porque hasta donde yo sé no tienen ningún tipo de conexión una cosa con otra. Pero sí que los animales se repiten una y otra vez. De hecho, leones, grifos, lo vamos a ver desde las civilizaciones protohistóricas hasta el medievo. Y no es que se copien entre ellos, es que son seres que van repitiéndose una y otra vez. Por ejemplo, las Pero incluso el significado, quiero decir. incluso el significado. Por ejemplo, de los íberos tenemos muchísima ritualística fantástica. Aquí que en Refugio del Aventurero es fantasía pura y dura, pues tenemos esfinges, tenemos hombres alados, tenemos mujeres con cuerpo de animal,
tenemos grifos, tenemos de todo. O sea, por ejemplo, la esfinge de Agost, que la conoceréis, o las esfinges dobles del Salobral. Estas esfinges aparecieron en la zona de Alicante, en yacimientos alicantinos, y ya en el siglo, acabando el 19, el 20, Pierre Paris, que era un arqueólogo francés que estaba por la zona, pues los llevó a Francia y ahora están expuestas en el Louvre, para que os hagáis a la idea. Entonces, todos estos elementos aparecen en las tumbas, aparecen esfinges, aparecen elementos que tienen mucho que ver, por ejemplo, incluso con deidades babilónicas como Marduk, o incluso toros. El toro también es una iconografía muy repetida, representa la fertilidad de la tierra, representa el vino, representa una serie de cosas que si tú las ves, pues tienen mucho que ver también pues con la iconografía griega, ¿no? O sea, el toro de Minos, por ejemplo, de la cultura minoica, es algo recurrente. Se van repitiendo y tienen, a veces, es verdad, significados parecidos. Es curioso, sí. Totalmente, sí, sí. Lo que pasa es que a veces van cambiando. O sea, yo creo que hay como determinados animales que en general suelen significar lo mismo. Por ejemplo, el león, que tú habías dicho antes, o incluso el águila. El águila viene a representar a menudo los grandes imperios. Solamente hay que ver los estandartes, pues, de grandes imperios que se han sucedido a lo largo de la historia, ¿no? Rusia, Napoleón, que tú también lo decías, creo que también usaba el águila. También incluso Carlos I de España, V de Alemania, aquí en España, pues utilizaban el águila. Y fíjate tú, en Estados Unidos también lo usaron. O sea que, y Roma, precisamente, también lo usó. O sea, no es algo que nos es desconocido. A mí lo que sí que me ha chocado es el tema del lobo que hemos dicho antes, porque en algunas otras culturas, el lobo viene a significar peligro o como una criatura desdeñable que lo representan como algo maligno, pero en cambio aquí es todo lo opuesto, como un ser que te ayuda a pasar del mundo de los vivos al mundo de los muertos, ¿no? Esa transición. Esto es discutible porque te ayuda, no te ayuda, o sea, sí te ayuda, pero tú tienes que luchar contra él para llegar, ¿vale? O sea, no es algo pacífico en plan de, oh, te llevo al más allá, sino que tú, como muerto, tienes la necesidad de luchar una batalla para alcanzar el más allá y para ser merecedor. De hecho, el lobo no solo tiene esta característica en el mundo íbero, sino que también se representa como lo salvaje. En muchas estelas y en muchos enterramientos encontramos escenas del héroe, siempre es un héroe, ya conocéis el héroe ibero que va con su falcata, con su rodela, lo típico, o sea, la imagen de guerrero ibero que tenemos en la mente, ¿no? Sus fíbulas, sus historias. Bueno, pues aparece luchando contra el lobo. ¿Qué quiere decir luchar contra el lobo en el mundo íbero? Dominar lo salvaje. El lobo representa también aquello que es en lo salvaje, el héroe, el levantador del linaje, por ejemplo, de la dinastía Hipolca, que era una dinastía íbera que existió en Porcuna, lo que hoy es Porcuna, Jaén. Pues el héroe lucha contra el lobo para civilizar, por así decirlo, esa zona salvaje. Entonces es la victoria del hombre contra la naturaleza también. O sea, tiene ese doble sentido. Con lo cual es una Ok. iconografía muy rica. Sí, o sea que tiene un doble, por así decirlo, significado. No, está bien, o sea que hay que tener cuidado con algunos animales porque sí que pueden cambiar, ¿no? El significado. Pero Pues fíjate tú, mientras hablabas, vamos, porque es que hay tantas cosas que no conocemos que las deducimos, pero obviamente si tuviéramos toda la información podríamos saber más. Mm. sí, sí, fíjate tú que hay una cosa que me ha chocado, porque lo que tú has dicho de que han destruido cosas suyas, compraron cosas de la cultura ibérica, yo habría apostado 100% por Roma, porque al ser los pueblos, al ser el pueblo que lleva a cabo la conquista, y los íberos, el pueblo que es conquistado, pues de cualquiera diría, ahora yo impongo esta religión, todo lo que teníais vosotros deja de tener importancia y vais a aceptar nuestra cultura. Pero No, me ha chocado, me ha chocado. de hecho, Roma no se caracteriza por eso. Roma sabemos que no destruye sistemáticamente las culturas, sino que las amalgama
y utiliza sus propios dioses, sus propios centros, su propia simbología y la sincretiza a la suya. Vemos cómo Roma coge los elementos de Grecia para sí, incluso su panteón está basado en el panteón griego. Y esto lo hace con todos, y en Iberia pasa lo mismo. Roma es un colonizador, conquistador, pero a la vez irradia su cultura y toma de las culturas. No es un Gengis Khan, no es vamos a barrer todo lo que tengamos por delante y construiremos lo nuestro. Aunque Gengis Khan tampoco hizo eso en todo, ¿eh? También debo decir que cuando fue a China se orientalizó también muy chino, que no quiero que parezca que generalizo. Pero para que os hagáis una idea es así. Entonces eso tampoco es eso. Y volviendo a lo de las destrucciones, no sé si lo hablasteis en el capítulo de Tartessos, pero una de las cosas muy características de Tartessos es que los principales yacimientos como Cancho Roano fueron encontrados destruidos y quemados, pero no los destruyeron y los quemaron los pueblos enemigos, fueron ellos mismos. Ellos, en un momento dado, hacia el final del siglo V, bueno, al siglo VI, en el siglo V, Tartessos ya está de capa caída, ya está totalmente... luego se convertirá en lo que serían los pueblos turdetanos, que son íberos, de hecho, los turdetanos. Y antes de sucumbir, varios de los yacimientos, varias de las, no eran ópidas, de las ciudades tartésicas son destruidas y quemadas hasta los cimientos por ellos mismos. Las cabezas de las estatuas cortadas, animales sacrificados, en alguno de estos enterramientos se encontraron hasta 72 cabezas de animales sacrificados y todo quemado y después sepultado. ¿Por qué se cree que hicieron esto? No lo sabemos, pero se cree que uno de los pueblos celtas que había por encima, su nombre ahora mismo no me acuerdo, eran bastante beligerantes y iban a por toda la abundancia que tenía el pueblo tartésico y hicieron una serie de campañas de conquista. Ellos, antes de perder todo lo que tenían y dejárselo a estos conquistadores, por así decirlo, acabaron con todo. Y hemos encontrado destrucción de yacimientos hechos por los mismos tartésicos y vemos que esto se repite un poco en el pueblo íbero, es decir, aunque por motivos completamente diferentes, pero se repite, es curioso. Yo creo que más que una guerra, una batalla, yo creo que fue un festival que se pegaron. Se unieron ahí todos los pueblos, sí, dijeron, venir, que tenemos comida y bebida para todos. Y se juntaron ahí todos y claro, para tanta gente necesitaban muchas cabezas de ganado. Y lo de destruir las cosas, pues ya se sabe. El vino, la hidromiel y estas cosas, al final hace que uno pues pierda un poquito en el norte y dice, uy, que salta una chispa, ¿no? Que se ha quemado la casa entera, pues nada, vamos a construirla en otro lado y así. Faltaba leña en la fogata y empezaron a echar cosas para seguir festejando. Sí. Yo creo que andan más por ahí los tiros, ¿eh? Que había 40 cabezas de caballos, ¿eh? Ahí lo dejo. Eso también, dijeron, tengo hambre, hay vacas, no sé, pero acá hay un caballo, pues caballo. Bueno, a grandes males, grandes remedios, pero bueno, si alguien tenía alguna duda, lo que sí que está claro es que ya sabemos de dónde viene esta costumbre española de tirarnos piedras sobre nuestro propio tejado. Yo ya lo tengo clarísimo. Sí, además en esa conversación del caballo, dice, pero no tienes que volverlo a casa, y dice, no, ya me quedo aquí. Y entonces pues de ahí viene la historia de no, que se quedaron ya para asentarse y demás. No, es que se quedaron sin caballos. Tantos años investigando la historia para que quede en una borrachera comunal, ¿sabes? Claro, aquí hace cábalas de que si fueron los pueblos norteños que llegaban y entonces ellos, antes de perder su soberanía, acabaron con todos sus animales. También llegaban, pero para comer y beber. Se piensan todos que venían a conquistar, vieron la fiesta y dijeron, aquí me quedo. ¿Para qué pegarse y guerras si aquí hay buen rollo?
Y por eso acabaron los tartésicos y se convirtieron en los turdetanos, porque eran la mezcla de los dos, ¿no? O sea, hicieron la rave magna y entonces dijeron, pues vamos a quedarnos juntos, ¿no? Algo así. Claro, de ahí el baby boom y todas estas cosas de aquella época, Claro. de la mezcla de todo. Nada, no, Nada, pero preguntarme a mí y yo os arreglo la historia. no, aquí tenemos debate. Tenemos debate entre Alma y Víctor. Pero Muy mira, fácil. pero mira, ahora que has mencionado todo el tema, bueno, no sé si ya lo habéis contado o dicho ya, pero el tema del sistema, porque técnicamente, por lo que yo he investigado, los íberos no se regían exactamente por monarquías, ¿no? Tenían su propio sistema de gobierno. Tenían, pues, lo que tú has dicho en el montículo este que has mencionado antes, pues es cierto que a veces había gente que se les denominaba reyezuelos o príncipes, no me sé muy bien el concepto, pero y luego también a veces en su mayoría las grandes ciudades estaban regidas por una aristocracia, ¿no? Una especie de nobleza, una parte de la sociedad de élite, pero monarquía como tal no podemos decir que existiera. El sistema político no lo sabemos exactamente, pero sí que se regían por sistemas de linaje aristocrático. Y estas aristocracias se les ha llamado príncipes, principados. Tampoco sabemos si eran príncipes per se o si eran jefes locales con ciertas atribuciones. Pero lo que sí sabemos es que, por ejemplo, en el ámbito funerario encontramos tumbas principescas asociadas a un héroe legitimador. Y este héroe legitimador se representa siempre como un conquistador, un protector, luchando contra los animales salvajes, luchando contra los enemigos, incluso deificado, por así decirlo, se le ha atribuido incluso características que podrían ser, cuando llega ya la influencia griega, asimilables a Hércules y cosas así. Entonces, ellos tenían concepto propio de linaje. El linaje era muy importante en la aristocracia íbera. Y estos linajes precisamente aparecen en el ámbito funerario y en santuarios. Y aparecían como propaganda también para que el resto de los ópidas supieran que en esta zona pues estaba este señor, este príncipe, y también sería el motivo, por supuesto, de estos destrozos que encontramos, pues de facciones contrarias o facciones en la misma ciudad contraria a la que estaba, que destruiría estas estatuas, estos monumentos de linaje, haciendo esta damnatio memoriae que luego encontraremos en Roma y demás muchas veces. Entonces, Mm. estaba estratificada, era una sociedad belicosa, pero era una sociedad también sincrética. Sabemos que tenían mucho comercio, ellos exportaban, sobre todo metalurgia, exportaban recursos e importaban manufacturas. Sobre todo importaban cerámicas áticas, joyería, todo tipo de enseres que luego son los que van a decorar los ajuares. Los ajuares funerarios pues nos llegan, pues por ejemplo, en las tumbas íberas encontramos lécitos romanos, cráteras, yo qué sé, todo tipo de cerámicas con motivos de cerámicas rojas, de figuras negras, que vienen de la Grecia del siglo V con su propia iconografía que ellos toman y sintetizan, creando su propia también cerámica, que era muy buena, la cerámica íbera. Obviamente no tenía la calidad artística que tiene la cerámica ática, pero lo que es la pasta, lo que es la cocción, el sistema de cocción y demás, era bastante bueno para la época. Era torno rápido, el torno rápido sabéis que lo introdujeron ya los fenicios cuando llegaron a la península, y encontramos como el vaso de Archena es un ejemplo muy, muy chulo, que sale una cacería derrotando pues a los lobos, a los animales, etcétera. Pues eso, guerreando, siempre guerreando. Porque en el contexto íbero tenemos a los héroes, a los guerreros, y después tenemos a las damas, la parte femenina de la sociedad. Era encumbrada pues por estas damas que representaban, todos conocemos la dama de Elche, yo creo que es la más conocida, ¿no? Todos la hemos visto, pero no solo está la dama de Y la de Elche, Baza también. la dama de Baza, la gran dama ferente del Cerro de los Santos, la dama de Guardamar,
la dama del caudete, hay muchas damas y estas damas representan no solo a... Bueno, es que la representación es complicada, volvemos a lo mismo. Era una deidad, era una representación de una deidad, era una representación de la madre naturaleza, era una representación de una diosa, o simplemente era una aristócrata muy importante, porque sabemos que las había. De hecho, hay tumbas de mujeres, no solo de hombres, con ajuares importantes y demás, dejando claro que la mujer era también un elemento importante en lo que es la cultura íbera. Entonces, espera, voy a ver esto, podéis ir hablando. Sí, totalmente. Fíjate tú que, pequeño inciso, hablando que has mencionado el guerrero, yo no sé si vosotros habéis tenido la oportunidad de leer El Jabato. Es un cómic en el que, bueno, no sé cuál inspiró a cuál, no sé si fue el Capitán Trueno que inspiró el Jabato o el Jabato al Capitán Trueno. Pero sí que es cierto que los dos están situados en épocas diferentes. El Capitán Trueno está ambientado más hacia la época cristiana, la Edad Media, mientras que el Jabato está situado en la época en la que decimos, en el momento en que Iberia, los íberos, están en pie de guerra contra los romanos. Entonces, pues este guerrero precisamente se alza no tanto de conquistador, sino más bien como protector de su pueblo. Y él, junto a su amigo Taurus, que es un hombre también al estilo Goliat, el compañero y amigo eterno que siempre está acompañando al Jabato, pues está siempre en todas sus aventuras, o en casi todas, pero ambos se enfrentan al poder de un imperio y claro, van recorriendo el mundo, pues viviendo un montón de aventuras. Entonces, cuando has dicho protector, es que la imagen del Jabato me ha venido a la cabeza, pero vamos, como un rayo. Pues es curioso porque Y, esos dos cómics los tenía mi padre y las tenía en muchos volúmenes y yo nunca los leí. Sí, sí. Mira que me leí un Sí, montón. pues yo nunca los completé. Yo solamente tengo los dos. Del Jabato solamente tengo dos. Y nada, nunca llegué a completar la colección. Una pena. Sí. pues ahora que hablabais de guerreros y la falcata que nombraba Alma antes, se ve que los romanos, tanto que le gustará a Jaime también, les impresionó tanto que el uso de la jabata por parte de los íberos, con golpes rápidos, precisos y devastadores, que adoptaron tácticas basadas en el estilo íbero y reclutaron a muchos de ellos como mercenarios incluso. Ah, sí. Hubo mucho reclutamiento íbero para muchas cosas. Ya os digo, ya incluso antes de que llegaran los romanos, los íberos ya se contrataban, era un pueblo muy guerrero, entonces se contrataban como mercenarios a unos y otros según se viera. De hecho, se han encontrado testimonios de patrullas, de cuerpos íberos ya en partes de la Grecia lejana, ¿eh? O sea, quiero decir que viajaban también. Vosotros pensad que en esta época hay mucho comercio en el Mediterráneo y el comercio implica no solo el tráfico de mercancías, sino también tráfico de personas. Entonces hay mucho viaje también, hay mucho viajero, entre comillas. Entonces la gente viene y va, con lo cual pues eso. Es curioso esto que nombras de los mercenarios porque es verdad. Mm. Un pueblo guerrero de pe a pa, que se dice. Esto yo reconozco que no me lo sabía tanto. Yo creía que o sea, sabía que Roma había que contrataba a veces a mercenarios. De hecho, creo que la base de la guardia que existía en Roma se basa precisamente en que eran mercenarios, pero no sabía que los íberos formaban parte de ese grupo que contrataba Roma. Entonces, claro, una vez volvemos al tema de que Roma es muy astuta, ¿no? O sea, consigue que los pueblos conquistados o los pueblos que quieren conquistar formen parte también de su imperio, ¿no? Que trabajen para ellos. Entonces esto ya nos revela de nuevo una vez más la astucia de Roma y de todo su poderío. Quizás por esa razón y por otras muchas más causas pues creo que es el imperio que ha durado más tiempo a lo largo de toda la historia. ¿Te Pues gusta como lo Roma? hemos dicho muchas veces, Roma se dedicaba a absorber mucho de las culturas por el hecho de que así les era más fácil quizá la sumisión de la gente, de la cultura en sí que absorbía y no imponer tanto la suya, que también.
O sea, si vas como en plan tirano, pues es como lo que dijo una vez aquel escritor, que no me acuerdo su nombre, me da una rabia porque lo tenía en la punta de la lengua, que venía a decir que conquistaréis, pero no convenceréis. Y entonces Roma, el hecho de que haya durado tanto tiempo, quiero decir, me refiero a su imperio, pues no es algo casual, ¿no? Lo hacen pues con astucia, no solamente con poder militar, sino también poder político, económico y también el tema poder cultural, el entender también al vencido y no tratando de imponer a la fuerza. Que sea el propio vencido, el propio pueblo conquistado, que acepte la cultura romana. Entonces eso es bastante interesante, ¿no? Un poco que Roma haya aplicado todo este tipo de tácticas y nada, también el hecho de que los íberos formen parte de una élite guerrera que haya servido a Roma. Sí, es que, a ver, es más fácil que todo eso pase si el pueblo conquistador te trae calzadas, te trae termas, te trae foros, te trae alcantarillado, te trae teatros, te Total. trae un nivel de vida muy superior al que tú tenías. Entonces, por ejemplo, los íberos cayeron rápido, pero se anexionaron rápido también, es decir, se adaptaron rápido a Roma y pronto se convirtieron en una colonia importante. A ver, enseguida Roma va a establecer colonias en Hispania, empezando por colonias para veteranos que eran soldados que habían luchado por Roma durante años, habían ganado su licencia y al ganarse su licencia Roma les ofrecía tierras, les ofrecía una vida cómoda. Es decir, Roma cuidaba a sus soldados y también cuidaba de sus colonias y cuidaba realmente cuidaba de todo. Lo primero que hizo fue empezar a construir calzadas, un tema importantísimo para el contacto entre civilizaciones que hemos tenido. Estas calzadas todavía están hoy en pie, muchas de ellas. Hay tramos que todavía, imaginaos la construcción tan buena que tiene que tener para que esto todavía esté en pie después de 2000 años. Es que es curioso, está al aire libre, ¿verdad? Ujú. Total, total. Es algo informidable. No, no, sí, es que es otro nivel, es otro nivel. O sea, yo creo que, obviamente, claro, hay otros pueblos que se resistieron, ¿no? Dijeron, no, no, vosotros tendréis vuestros avances, pero nosotros aquí resistimos. Entonces, pues bueno, A da los- bastante que pensar, claro, bastante que pensar, ¿no? díselo a los numantinos si se resistieron o no. No, bueno, a ver, cada pueblo, pues obviamente, a ver, que los iberos hemos dicho que son muy guerreros, pero hay otros que no sé si es por que también porque eran guerreros, sino no sé si su cabezonería o demás, o quizás estaban contentos por el propio sistema que llevaban. Veían pues que para ellos era mejor la naturaleza, no querían vivir en las civilizaciones, para ellos a lo mejor era mejor vivir al estilo salvaje, no querían saber nada de calzadas ni tampoco de Roma y, y nada, y al final fue lo que pasó. Opusieron una resistencia inquebrantable. Al final puede ser que les conquistaran o al final puede que no. Solamente hay que fijar también los hunos. Los hunos tampoco fueron conquistados. Fueron derrotados en alguna que otra vez, pero nunca les conquistaron. Esto es importante saberlo. Bueno, yo quería comentar, aquí al lado de casa tengo un pueblo íbero que fui a visitar hace tiempo y está chulo porque, a ver, no es que tenga las ruinas muy visibles, simplemente están, por decir algo, los cimientos, un par de palmos de altura de los cimientos del poblado, pero justo al lado hay una villa romana que también está en el mismo estado, pero están uno al lado del otro. Igual hay 20 metros de distancia del poblado a la villa romana. Entonces no sé hasta qué punto convivieron, pero vamos, que coexistieron ahí las dos civilizaciones. Sí, las villas son más tardías. Las villas empiezan a aparecer ya un poquito más tarde, pero vamos, que serán por la zona, pues básicamente se instalaría Roma. Ahora que lo dices, en Vilanova hay un poblado íbero, un ópida íbero. A ese me refería. Es ese. Sí, se llama poblado íbero de Darro, Darro. Sí. Si lo queréis buscar por internet, ahí está. Y se ve, ahí hay fotos y hay cosas de lo que queda, básicamente. Mm. Se puede ir a Lo que- visitar y todo, está guay. Lo que fue y lo que quedó. Ya está. Sí. Es así. Terminamos con esa frase tan
culmen y devastadora. Los íberos no desaparecieron, se transformaron como tantas civilizaciones antiguas. Pero si algo define a este pueblo es el silencio que dejaron atrás. Una lengua indescifrable, símbolos enigmáticos, figuras femeninas que parecen mirar más allá del tiempo, armas grabadas con signos que no entendemos. Los íberos son un mundo perdido, pero también una presencia que sigue viva en nuestra tierra, en nuestra memoria colectiva y en los misterios que todavía no hemos podido resolver. La pregunta, aventureros, es esta. ¿Los íberos fueron solo un pueblo antiguo o guardaron conocimientos que aún no sabemos interpretar? Gracias por caminar con nosotros por este sendero olvidado y nos escuchamos en el próximo episodio de Refugio Aventurero, donde cada misterio abre una puerta y cada puerta nos conduce a otra historia. Y tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, abandonaremos la cantina en busca de alguna otra aventura, pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales para contactarnos. Podéis escucharnos en directo cada semana en nuestro Twitch, saga-galdin, donde grabamos cada episodio y tenemos el chat para que nos comentéis cositas durante el directo. Luego el servidor de Discord, que es Saga Galdin, todo junto. Tenéis el link directo en el chat de Twitch. El Instagram de Refugio el Aventurero, que es tal cual, Refugio el Aventurero así, todo juntito. El de Alma es @alma_mínguez. El de Jaime es @jbarongrau, barón con B. Y tanto a Daniel como a mí nos podéis encontrar como Saga Galdin en cualquier red social. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa Refugio el Aventurero. ¡Buen viaje, aventureros! Pues muchas gracias, una semana más y nos vemos la semana que viene, aventureros. Pues muchas gracias por estar una semana más y hasta la semana que viene, aventureros. Lo dicho, muchas gracias por habernos acompañado en este viaje histórico y esperaremos que Víctor nos revele la cultura íbera. Hasta la próxima. Hijos del orbe legendario, portadores de la verdad. El fuego y el acero arden en su eterna voluntad. Renit alza su poder con Artak tras su estela, más bala en la sombra.